museos. Queremos agradecer al colectivo Museante pues, por lo que nos han brindado un apoyo en la difusión en sus redes sociales de nuestras charlas. Esta es nuestra quinta charla. Que también queremos recordar que esta charla se va a grabar para que ustedes estén pendientes. Hoy estamos desde Brasil con Marcelo Cavalcanti da Silveira. Marcelo es técnico del Museo de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, es periodista y museólogo, es maestre en Museología y Patrimonio de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, en conjunto con el Museo de Astronomía MAST. Y en el encuentro de hoy vamos a plantear varias inquietudes. Marcelo tiene un tema bien interesante. Yo voy a hacer una pequeña introducción con 3 líneas, para que comencemos a pensar en lo que él nos va a decir. Lo que nos va a decir Marcelo está relacionado con lo que pasa con los objetos que utilizamos en el museo, cómo valoramos los artefactos y las exposiciones que desmontamos, qué pasa con la memoria propia de los oficios y los procesos que acontecen en el museo, y por qué no decirlo, por qué no pensar en la musealización de la cultura museal. Y antes de comenzar voy a comenzar a compartir pantalla para que Marcelo pueda presentar. ¿Me avisas, Marcelo, si se ve la pantalla? Sí. Ahí está cargando. ¿Ahí ves la pantalla? Sí, pero acá tiene Alianza Colombiana de Museos. Sí, antes de comenzar, solo quería decirles que estamos apoyando esta iniciativa. En Colombia hay una gran interés en movilizar los museos en esta fecha, el 18 de mayo. Entonces nos hemos unido a esta campaña de la Alianza Colombiana de Museos, que también es una actividad nueva en Colombia. Y la campaña es los museos somos y los museos cuidamos. Entonces cada museo puede participar en esta campaña. Si quieren, al final les puedo dar más datos de esta campaña para su participación. Y vamos a ir al PPT. Pues nada, Marcelo, bienvenido. Te agradecemos por aceptar esta invitación y pues este auditorio virtual es tuyo. Entonces, primero, muchas gracias por la invitación. Eu antes vou pedir desculpa aos brasileiros que estão assistindo e também aos colombianos, porque eu vou tentar falar um pouco em espanhol. Entonces, empezando, nosotros vamos a hablar sobre las relaciones que hay entre los proyectores de planetarios y el conjunto de los bienes culturales, del patrimonio cultural. Escogemos este tema porque es un trabajo que ya llevo algún tiempo. Yo empecé a trabajar en los planetarios de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en 2003 y después hizo la maestría, tanto el pregrado como la maestría en museología con este tema. Yo soy ahora técnico del Museo de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Museu da URGS, y como tú dices, yo hice la maestría en la Unirio y que es en convenio con el Museo de Astronomía y Ciencias Afines aquí en Río de Janeiro. El orientador de mi trabajo es el doctor Marcos Granato, a quien debo mucho a él. Entonces, para empezar, puede pasar el primer... que aquí vamos a hablar, las personas que están en esta charla, muchos son de planetarios, algunos son de museos, entonces no voy a hablar mucho sobre estas cosas, pero es necesario hacer un recorrido sobre lo que es el patrimonio cultural de la ciencia y de la tecnología, que es un legado tangible e intangible relacionado con el conocimiento científico. Y los planetarios están incluidos aquí. Quería hacer una resalva porque en las referenciales yo cito la Carta de Río,
pero en la carta no es citado los planetarios, no son citados los planetarios. Yo que los incluí en este texto. ¿Y por qué esto? Porque los planetarios, ellos son utilizados en la enseñanza y ellos representan un momento muy importante del desarrollo tecnológico de esta simulación del cielo. Y esto es una cuestión importante cuando vamos a hablar de los valores que van a ser involucrados con los proyectores de planetario. Esto es un factor importante de la valoración de estos equipos. Entonces, siguiendo. Sí, siguiente, Marcelo. El siguiente. Bueno, espérame un segundo que voy a ir a Zoom otra vez. Perdón, a la charla para aceptar a Bárbara Duarte. Listo. Espérate que llegó otra persona, lo siento. Más una a Eliane Muratori do Museu da URGS. Exacto. Mira, ahí vamos a empezar un poquito sobre los planetarios. Yo he puesto esta imagen que es de una revista brasileña llamada O Cruzeiro, que es del 31 de octubre de 1931, se van muchos años, como que 90 años. En esta revista hablan del planetario SAES número 2, la periodista que es Mary Emily, especial para la revista, habla de la maravilla que es los planetarios, que son los planetarios. Esto es para mostrar, para marcar que cuando los planetarios empiezan, los planetarios modernos que nosotros llamamos de proyección, es una proyección del cielo, ellos empiezan en 1923 en Alemania, es primera presentación, y queda con la alcunía de la maravilla de Jena, una ciudad alemana, donde está la fábrica de Carl Zeiss, la fabricante de lentes muy conocidas, y que es el primer fabricante de los planetarios de proyecciones. Y de pronto esta novedad se espalla por el mundo y Brasil ya demuestra interés de tener uno desde los años 30. Pero esto no ocurre. Sí, al siguiente, por favor, Nicolás. Aquí decimos el siguiente, ¿no? El mundo se ha andado y el cielo encantado, el cielo estrellado, disculpa, ha encantado a la humanidad y los planetarios solo lo simulan. Los planetarios no son el cielo. Y se pasaron millares de años cuando en 1961 el ruso Yuri Gagarin, un hombre como nosotros, miró la Tierra del espacio. Y en este punto nunca más fuimos los mismos. Digo esto porque quiero señalar que los planetarios no son el cielo, no son el cielo estrellado, son una simulación, una representación. Y acá se queda una cosa que debemos pensar. Lo que es el objeto del planetario. El planetario es un predio, es una edificación, es el proyector de las estrellas, son las personas, es la pantalla que tiene un formato de semicírculo, lo que es un hemisferio, lo que es el planetario. ¿Qué es el objeto principal del planetario? De cierto punto yo entiendo que lo importante es el cielo que él representa. Pero este cielo es una representación virtual, ¿no? Lo que posibilita que veamos este cielo maravilloso en las cúpulas de los planetarios por el mundo son los proyectores. Y como dice, en 1923 se fue, Zeiss ha fabricado muchos equipos de estos. Y muchos de estos equipos aún se conservan. Tenemos algunos, por lo menos, de los que fueron fabricados, aún están en exposición y otros hasta trabajan. El planetario de Bogotá, que es un modelo 4, Zeiss, aún está en servicio, tuvo muchas reconstrucciones, recuperaciones, pero aún es el mismo planetario que ha sido instalado en los años 60. Y aquí
tenemos esta cuestión. Entonces, el objeto es el cielo, pero el objeto real es el proyector. ¿Y cómo vamos a hacer esta representación? ¿Cómo vamos a mantener esto? No vamos a tener cómo mantenerlos funcionando para siempre. Ellos van cambiando. La tecnología hoy está muy avanzada, muy desarrollada. Tenemos planetarios ya que no cuentan más con proyecciones, sino que son pantallas de LED. Y esto cambia también la representación. Mas volviendo a la cuestión de planetarios y patrimonio. Yo entiendo que estos equipos son patrimonio. ¿Por qué? Porque ellos, como dije antes, ellos están en la educación, se utilizan en la educación y representan un momento del desarrollo tecnológico. Por esto ellos ya se encuadran en los necesarios, los requisitos necesarios para ser patrimonio de la ciencia y de la tecnología. ¿Y qué valores podemos encontrar en los planetarios estos? Ellos tienen muchos valores. Tienen valores históricos, valores de antigüedad, algunos son muy antiguos, y ellos también tienen una historia, que no es solo la historia del aparato, sino que de todas las personas que de cierto modo reaccionaron con él. Esto transforma estos equipos en algo muy, muy importante, porque ellos tienen junto una historia. En Brasil esta historia es muy rica, porque empieza con el planetario de San Pablo y después en los años 70 hubo un gran desarrollo, una gran compra de planetarios. Teníamos 2 planetarios en los inicios de los años 60 en Brasil. En los 70 se pasaron a casi 10, a más de 10, disculpe. Esto fue un incremento muy grande. Ahora lo que ocurre es que tiene mucha historia, ¿no? Brasil vivía una dictadura en los años 60, como tal vez ahora estamos difícil de nuevo el tiempo, pero las cosas van y vuelven. Pero los militares nos hicieron muchos problemas y compraron de los alemanes orientales estos equipos que tenían de mejor, y lo Brasil tenía mucha plata a recibir de ellos, entonces lo cambió por muchos equipos científicos que tuvieron una importancia muy grande. Y de esos planetarios yo empecé a trabajar con ellos con un modelo llamado Space Master, que es un equipo que nosotros tenemos 6 aparatos en Brasil, 4 aún están trabajando. Uno es el del planetario de Porto Alegre, que tiene un maravilloso trabajo de divulgación científica y de enseñanza. Dicho esto, yo empecé a trabajar con ellos y verifiqué a partir de los datos obtenidos que ellos pertenecen a la clase del patrimonio por todas estas cuestiones que ya hablé. Entonces, visto esto, comenzamos a tentar dibujar la historia de los planetarios en Brasil. Hay un texto de la profesora Stefani junto con el profesor Vieira, María Elena Stefani y Fernando Vieira. Fernando Vieira es acá de Río y la profesora María Elena es de Porto Alegre. Ellos hicieron en un libro llamado Historia de Astronomía en Brasil del Matsura de 2014, editado por el Museo de Astronomía, y hablan sobre la historia de los planetarios, pero hablan más los aspectos históricos. Nosotros trabajamos con las cuestiones patrimoniales y cómo se va a hacer para mantener esta historia viva a partir de los materiales, de los objetos materiales que tenemos. Algunos se perdieron. En Brasil tenemos el caso que ahora es lo que quiero hablar, el caso del planetario de San Pablo. ¿Puede pasar más uno?
Pero antes, ¿no?, vamos a decir que el cielo estrellado se está perdiendo por la polución luminosa, no se ve ya las estrellas como antes. Y el museo acá hace una pesquisa mucho tiempo sobre eso, que tenemos no solo el Museo de Astronomía de Río, pero la Asociación Internacional de Astronomía y otros, la UNESCO y otros trabajan con esto, porque nosotros tenemos la necesidad de ver el cielo oscuro. Mas acá, vuelvo a decir, vamos a hablar apenas sobre los equipos que simulan al cielo, estos planetarios. Y que tenemos algunos antiguos, que es interesante antes señalar, que son las esferas armilares, disculpa, y tenemos un equipo llamado, es un orbitario, son planetas en la órbita del Sol, que hacen el tiempo cierto. Por ejemplo, la Tierra lleva un año, es un aparato de reloj, como un mecanismo totalmente mecánico. Ello está en la ciudad de Eijs, en Signa, en Holanda, en Europa. Este equipo tiene una solicitación para ser Patrimonio Mundial de la Humanidad. Está en la UNESCO listado, pero aún no, ya hace un tiempo que ellos hicieron este pedido. Las últimas veces que yo he consultado no he visto, no tuvo un avance, pero él ya es patrimonio de la Holanda y probablemente será considerado un patrimonio de la humanidad. Otra experiencia con los planetarios, ahí sí ya con los planetarios modernos, es con un modelo quinto de SAIS que trabajó muchos años en la ciudad de Canadá llamado Rio Tinto, en Canadá. El señor Marc-Olivier Courtier escribió en 2016 sobre él. Ellos hicieron una recuperación, alguna documentación sobre ello, y ello está expuesto en el nuevo planetario de la ciudad de Rio Tinto, un planetario moderno, pero no encontramos ningunos datos de su musealización efectiva. Entonces, son las experiencias que encontramos sobre esto en el mundo. Ainda estamos buscando para ver lo que hay. Sabemos que hay muchos aparatos expuestos. Acá en Río de Janeiro, el aparato Space Master está expuesto en la entrada, del planetario. En Lisboa, el planetario está expuesto, el modelo antiguo está expuesto en el planetario de la Fundación Calouste Gulbenkian, disculpe el nombre. Y también en la ciudad de Porto tenemos un otro expuesto, hay un modelo Space Master expuesto en la ciudad de Porto. En Colombia hay en la ciudad de Medellín un planetario y ellos tenían un modelo Space Master que también está en exposición, pero son expuestos, no hay una musealización, y porque la musealización involucra también la documentación de esto todo. No basta sacar el aparato, poner en exposición y decir que es un objeto de museo, no. Esto es una cuestión. Y la otra cuestión que yo quería presentar, llamar la atención, es la siguiente, que es muy interesante principalmente a los museólogos más que a los planetaristas. Es lo siguiente: los planetarios son equipos que simulan al cielo, están adentro de un planetario. El planetario es un museo. Entonces, cuando él deja de trabajar como planetario, es sacado de su función principal, original, ello pasa a hacer otra cosa. Cuando hablamos en museología, decimos que un objeto, cuando deja su vida natural, normal, y va al museo para ser conservado, ello gana el estatus de objeto de museo. ¿Listo? Entonces, pero él hace un camino, él sale de la fábrica, de la casa, del cartel, de otros lugares, y va al museo. Y en el museo él gana un nuevo estatus de vida. ¿Ah? Pero lo que ocurre con un planetario,
ocurre que el planetario ya está adentro del museo. Es una pieza de museo. Es un objeto que trabaja en el museo como una computadora o como una silla de la recepción del museo. Está en el museo, pero aún no es un objeto de museo. Y esto es una cosa muy interesante que pretendemos estudiar más a fondo, es cómo se hace este camino de un objeto que ya está en un museo transformarse en un objeto de museo. Esta es la cuestión muy, muy interesante que tenemos que llevar. ¿Puede pasar más uno? Ahí volviendo a los planetarios, ¿no? Una edición de un periódico que hablaba que los planetarios iban a ser instalados en Río, São Paulo, esto hace octubre de 1956. Pero, como decía, lo que tenemos que hacer para que un objeto que ya está en el museo se transforme de pronto en un objeto de museo, una musealia, como diríamos en portugués. No sé si en español se usa esta palabra, pero musealia se usa en francés también. Creo que sirve. Entonces, quería decirles que esto es la cuestión de los planetarios con el patrimonio y la museología. La primera cuestión es, ¿cuál es el objeto principal? Entiendo que el cielo representado, pero el objeto físico que lo representa, que son los proyectores, son los objetos. Y que esos objetos ya están en el museo y que deben ser mantenidos para contar esta historia, para contar un momento de la tecnología y de la representación del cielo, que es una cosa que, como dije en el inicio de la presentación de la charla, desde mucho el hombre mira el cielo estrellado. No sabemos cuándo él empezó, pero se sabe de mucho tiempo. Muchas cosas en la Tierra vienen del cielo. Sabemos las estaciones del año, cómo caminar por la Tierra, se localizar, muchas otras cosas, incluso algunas medio, ¿no?, teológicas o astrológicas, como hablaríamos, pero en la ciencia de astronomía, del conocimiento astronómico hasta la ciencia de la astronomía, es muy importante el cielo para nosotros, dónde estamos ubicados, dónde está la Tierra, quién somos nosotros, de dónde venimos, para dónde vamos. Las respuestas están allá. No es de poco, porque desde antiguo los dioses, ¿dónde estaban? No estaban en la Tierra casi, estaban casi todos en el cielo. Y hoy mucho de la ciencia, muchas de las cuestiones principales de nuestra vida están así en el cielo. Entonces, preservar estos momentos de la historia de la astronomía, de la historia de la tecnología y, por supuesto, de los planetarios es muy importante, en mi punto de vista, claro, como museólogo y como planetarista. Por mucho tiempo, algunas veces los planetarios eran citados como museos, pero no aparecían mucho así, no tenían una presencia en el campo museal muy grande. Hoy ya se acerca más de este mundo y se entiende como centro de ciencia, como un momento en que podemos, de que debemos hacer museología junto con la astronomía. Esto es importante para mí, yo entiendo esto. La idea es continuar haciendo este trabajo, ahora trabajando con este planetario de São Paulo. ¿Puede pasarle el otro, por favor? ¿Y por qué digo el planetario de São Paulo? El planetario de São Paulo es de enero de 1957 en la ciudad de São Paulo, en el Parque de Ibirapuera. Es un modelo 2 que fue desarrollado, fue un upgrade para el modelo 3. Esto era un aparato que la ZAES había fabricado para trabajar en la República de Checoslovaquia, pero con la guerra no se pudo instalarlo, ello no sufrió
daños, a pesar de la fábrica haber sido bombardeada en la guerra. Y en los años 50 le fue ofertado a la alcaldía de São Paulo, que tenía interés para los 400 años de la ciudad, en 1954, de inaugurar el planetario. No hubo condiciones de esto y el planetario se quedó pronto solamente en 1957, en enero de 57. Y trabajó durante todos estos años, hasta los años 2000, en el planetario de Ibirapuera, que es el predio que se ve acá. Y tenemos una foto, un esquema del aparato, y tenemos unas cajas acá al lado de algunas personas, Juan Eduardo, que es el director actual, y estas cajas están guardados los aparatos en un depósito en una ciudad cerca de la ciudad de São Paulo, es un parque de la ciudad de São Paulo, pero en condiciones no muy buenas. Embora las cajas son bien hechas, están almacenados con una calidad relativamente buena, pero el hogar tiene mucha humedad, tiene insectos, ratas, todo lo que puedes imaginar. Pero aún se puede recuperarlos. Nosotros estuvimos en febrero de este año junto con Juan Eduardo, mirando cómo estaban, las cosas están allá, están se deteriorando. Es muy necesario que empecemos un trabajo ahí junto con los planetaristas y junto con el personal del patrimonio y de la museología para recuperar este equipo. Es un equipo muy valioso que necesita ser remontado, necesita ser estudiado y expuesto, y principalmente estudiado, porque hay documentos, hay algunas cosas perdidas en el planetario, no están muy bien indexadas, tendríamos que indexar, pero hay las plantas, hay documentaciones, hay muchas cosas, pero se necesita hacer con que ellos sean indexados y conocidos, de fácil recuperación de estos datos. Esto es muy importante, porque es el primer planetario de Brasil, el primer SAIS de América Latina. El primer planetario de América Latina fue hecho en 1955 en Montevideo, pero es un modelo americano Spitzer que estaba trabajando hace poco tiempo, no sé, estaban cambiando la máquina por una moderna, pero no sé cómo está la situación allá. Pero fue el primero de América Latina, pero el SAIS, como planetario SAIS, el de São Paulo es el primero del hemisferio sur. Esto tiene importancia. Tiene importancia porque era un modelo que era el modelo 2, que se cambió para 3, que fue producido para la República de Checoslovaquia, para la ciudad de Praga, que debido a la guerra no pudo ser instalado, y viene a Brasil, y es vendido a Brasil por Obkorken, que es una otra fábrica de SAIS que se quedó en la Alemania occidental. Los equipos SAIS, aquellos que hablé antes, son de la Alemania oriental, la ciudad de Oberkoch, disculpe la pronuncia. Entonces, lo que estamos ahora empezando es un trabajo junto con el planetario de São Paulo, junto con Juan Eduardo, para que podamos recuperar estos equipos, para que podamos hacer con que ello gane vida nuevamente, vida como objeto de museo. El planetario, el Parque Ibirapuera, donde está ubicado el planetario, fue privatizado y la empresa que ha ganado la licitación tiene la obligación por el contrato de mantener estos equipos y recuperarlos de alguna forma. Esto fue una petición que fue colocada en los editales y que fue muy importante porque, mira, si ellos no tuviesen obligación ninguna,
¿Por qué van a gastar una plata con una cosa que ya no trabaja así como se imagina? No es más un planetario que exhibe imágenes de estrellas. Pero es una cosa muy importante, es un objeto histórico lleno de valores de antigüedad, valores históricos, valores científicos, y fue de mucha importancia para la enseñanza, porque junto al planetario siempre trabajó la Escuela de Astrofísica de San Pablo. Esto es un dato muy importante. La idea de nosotros ahora es seguir con esta investigación, con este trabajo, en estos puntos. Hacer una documentación sobre el planetario, permitir que ello sea recuperado de alguna forma, remontado las piezas lo que fue posible. Ello no va más a representar el cielo, pero va a poder tener, no en cajas, pero estar expuesto. Esto es muy importante. Y también buscar una metodología de valoración de estos equipos. ¿Cómo valoramos a los planetarios? ¿Qué ítems vamos a citar? Lo que realmente necesita. Ya tenemos mucho en este camino. El Museo de Astronomía acá de Río ya tiene algunos protocolos listos, pero algunos necesitan ser adaptados y algunas metodologías también a cuestión específica de los planetarios. Y esto es lo que pretendemos hacer ahora por el tiempo. Sigue, por favor, Carlos. Acá hay algunas referencias. Entonces, el primero es el trabajo de la disertación de la maestría, después el trabajo de conclusión del pregrado, y tiene abajo la carta de Ryu, que trae las informaciones, lo que es importante sobre las cuestiones relacionadas a los patrimonio cultural de la ciencia y de la tecnología. Puede ir al fin. Entonces, muchas gracias, ¿no? Ahí hay mi correo. No sé si quieren más alguna cosa. Estoy listo para las preguntas o algo que quieran. Marcelo, muchas gracias. El tema para nosotros en Colombia es bien interesante por lo que tú comentas de los planetarios que tenemos, muy parecidos a los que tú mencionas. Vamos a dar ahorita la palabra a las personas que quieran escribir sus preguntas por el chat. Tenemos 22 personas y vamos a esperar un poco a ver si hay alguna pregunta. Mis compañeras ahorita me confirman. Yo quisiera solo agregar un poco en ese último caso que mostraste de ese planetario, que la investigación que ustedes están haciendo es muy relevante en relación a que habla de una investigación que ayuda a recuperar la memoria y ayuda a recuperar el patrimonio y a mantenerlo vivo. Creo que con ese aparato que está en esas cajas, que es solo un ejemplo de lo que pasa en muchos lugares de Brasil y tal vez de Colombia, es que con esos aparatos también se genera una identidad de los lugares, ¿no? Ese aparato que está guardado en esas cajas hace parte de la identidad de una época, es el primero de América Latina, por lo tanto habla de un momento histórico, habla de unas voluntades políticas, habla de un contexto entre Brasil y países de Europa en ese momento. Y yo creo que por medio de tu investigación y lo que están intentando, se puede demostrar la importancia, que eso es tal vez lo que se necesita. En la Universidad Nacional, por ejemplo, algunos de los primeros equipos que llegaron en los 30 y 40 se han ido perdiendo, equipos industriales, porque no se ha podido. No ha habido equipos que demuestren la importancia, por ejemplo, de equipos como el primer computador que llegó a Colombia, por ejemplo, que se perdió. Entonces esos protocolos y esas metodologías van a ayudar a la salvaguardia de estos aparatos y poder mantener un legado científico, obviamente por su complejidad, y un legado cultural, ¿no? Es ver el cielo de ese momento y ver el cielo, cómo hicieron un montón de personas para que eso se pudiera proyectar.
Vamos a ver entonces el chat un poco, a ver si hay alguna, les recordamos, si tienen alguna inquietud, nos las pueden decir por el chat. Yo quisiera de pronto, Marcelo, si tú nos puedes decir un poco de qué forma podemos redondear un poco de la idea del planetario como museo. Sí, pero usted ha hablado una cosa importante, llamó la atención, después te puede volver a los referenciales. Hay la carta de Ryu, ahí tiene el enlace para llegar a ella. Ella habla mucho sobre esto, sobre el problema que tenemos con la memoria, principalmente la memoria relacionada a la ciencia y la tecnología. Lo que ocurre es que muchos de los equipos, por el propio desarrollo, el avance de las técnicas, ellos se van cambiando muy rápido y a veces no se mantienen, no se conservan lo que son quitados. Quita un aparato del laboratorio y no va a más utilizarlo. Los que tenemos, las experiencias que conocemos, son personas que trabajaban con una máquina y la guardaron en un armario. Esta se quedó allá, pero tampoco sin muchos cuidados, sin la documentación necesaria, sin los cuidados de conservación y de preservación que son necesarios para estos equipos, porque ellos tienen como componente, tienen materiales diversos, son metales, vidrio, plástico, madera, que necesitan una cuestión de conservación muy compleja, debido incluso a la complejidad de los mecanismos, que son millares de partes y cositas que necesitan estar conservadas, incluso por la diferencia de los materiales. Esto es importante. En la carta de Ryu, ellos consideran mucho esto, y consideran las cuestiones que se perdió mucho. Entonces, tenemos que tener acciones muy fuertes, muy organizadas, con el intuito de mantenernos esta memoria, de recuperar todo lo que fue posible de la mejor forma. Creo que mucho se perdió. Este es un problema, es una tristeza. Pero como es el caso ahora que estaba hablando del planetario de San Pablo, llegó un momento en que sabíamos que el planetario había sido sacado para ser cambiado por un otro modelo, un Skymaster, más moderno, un equipo muy bueno que está allá en Ibirapuera, pero no se sabía lo que había ocurrido con él. Se sabía que ido para el parque, se había sido guardado, pero no se sabían las condiciones. En estos más de 10 años que los equipos están guardados fuera del planetario de Ibirapuera, se deterioraron. Pero, por una felicidad, cuando en febrero fuimos a verlos, aún son recuperables. Aún es posible que podamos hacer muchas cosas con ellos. Incluso la búsqueda por la documentación, por la recuperación de los datos sobre este planetario. Hay datos que son del aparato, pero hay datos que también son importantes, como las visitaciones, cuántas secciones fueron hechas, los conciertos, todo lo que fue hecho en el planetario. Esto es importante. Y ahora volviendo a tu pregunta, tu segunda pregunta, que hablaste sobre la relación de los planetarios con los museos. Los planetarios son considerados museos por el ICON, nuestro instituto del Consejo Internacional de Museos, disculpe, desde mucho. Incluso mucho tiempo estuvo especificado planetario. Hoy no en la definición, en la última definición de museo, que no es la del año pasado, que no fue acepta, pero no tiene el nombre planetario, pero los planetarios hacen parte de este mundo. Y los planetarios están ligados a lo que serían los museos de ciencias exactas y a los centros de ciencias, por un lado. Por otro lado, estos equipos estarían colgados a una idea de museos industriales,
porque ellos tienen toda una referencia a la industria, a la técnica. Entonces ellos tienen estas ligaciones que son muy interesantes. Pero volviendo, los planetarios son museos. Había sí, a veces un apartamiento, los planetarios se quedaran apartados de este campo porque tuvieron una identidad propia a partir de un cierto momento. Pero si vamos a ver la historia de los planetarios, el primer planetario óptico mecánico de proyección fue hecho en 1923 en Alemania a pedido de un señor llamado Oskar von Miller, que era el director del Museo de Múnich, Museo de la Ciencia y de la Técnica, que él quería una nueva atracción para su museo. Habían en la época algunos planetarios, llamados planetarios, que eran unas bolas, unos balones huecos con pequeños huequitos por donde pasaba la luz. Era un balón con huecos que simulaban las estrellas, y tú entrabas y veías un cielo y él tenía algunos movimientos y tal. Esto fue el pedido, había uno para los Estados Unidos, se llaman de Gotthard, o tiene un otro nombre que ahora me falla la memoria. Pero estos estos globos, ellos tenían muchas limitaciones. Y los técnicos de SAIS empezaron a resolver el problema y llegaron a la solución de la proyección. Eso llevó más de 10 años, hubo la Primera Guerra Mundial, que se atrasó todos los proyectos, tal, pero llegamos al fin y al cabo en 1923 con la primera presentación. En 1925 el planetario empieza a trabajar en el Museo de Múnich. Entonces, el primer lugar que fue ubicado un planetario fue en un museo. Y todos los otros planetarios, los antiguos, están en museos, están en este centro de ciencias, que siempre están muy ligados, muy colgados con esta idea de museo de ciencia, de centro de ciencia. Entonces, la vida de los planetarios es esto, porque, mira, hay una cosa que se hace, se podría hablar en literacia de la ciencia, enseñanza de la ciencia, pero lo que hacemos en los planetarios es una mediación museológica. Nosotros tenemos conocimientos producidos en la academia sobre la astronomía. Nosotros tenemos equipos tecnológicos muy sofisticados que juntos sirven para encantar a las personas, para enseñar, para divulgar la astronomía. Esto es el principal, esto es la cosa que es lo importante, es una mediación. No se hace en lo planetario astronomía pura, no se hace una cosa así de lúdica pura, ¿no? Un concierto de rock bajo las estrellas. Es un concepto de rock, es lúdico, es una festividad, pero las estrellas, este mundo que está allí y que a veces en la calle se perdemos por la polución luminosa, esto es la maravilla del planetario.